Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En el video de hoy veremos cómo obtener la diferencial de una función algebraica. Bien, para obtener la diferencial de una función algebraica o de cualquier tipo de función, lo más fácil es multiplicar la derivada por el diferencial de la variable independiente. Bien, vamos a realizar unos ejemplos. Aquí tenemos esta función polinomial y vamos a obtener la derivada, como ya lo hemos visto en otros videos. Como tienes varios términos, vas a derivar término por término. Y vamos también a utilizar algunas otras fórmulas. En el primer término tienes una constante por una variable. Por lo tanto, esa constante va a multiplicar a la derivada de la variable. Y va a suceder lo mismo en el siguiente término. Tienes una constante que va a multiplicar a la derivada de la variable. Y por último, la derivada de esta constante que es 9. Para derivar esta variable, vamos a usar la regla de la potencia, el x a la n. Y tendrás n, que es el exponente, por x a la n menos 1. Nos vamos con el siguiente término y tenemos que la constante multiplica a la derivada de la variable y en este caso será 1 porque estás derivando la variable con respecto a ella misma. Y en el tercer término, como es una constante, su derivada es 0, ya no la escribimos. Realizamos las operaciones y simplificamos la expresión. Esta es la derivada de la función en cuestión. ¿Cómo vas a obtener la diferencial? Pues muy sencillo. El diferencial de x lo vamos a pasar al otro miembro multiplicando y de esa manera obtendrás la diferencial. Aquí debes de tener mucho cuidado en no olvidar escribir los paréntesis. Si olvidas los paréntesis y dejas la expresión de esta manera, aquí la diferencial de x al único término que está multiplicando es a menos 2. Por lo tanto, no habrás obtenido la diferencial de la función. Así que es necesario los paréntesis. Bien, vamos a hacer otro ejercicio con otra función. Puedes tener exponentes positivos, exponentes negativos, fracciones, raíces, etc. En este caso, tienes la variable en una fracción y está en el denominador. Aplicarás las leyes de los exponentes y pasaremos al numerador la variable y le cambiamos el signo al exponente. En el supuesto caso que lo tengas en el denominador y sea negativo, entonces acá pasará positivo. La x cuadrada va a quedar exactamente igual. Obtenemos la derivada de cada término, la constante por la derivada de la variable y la derivada de esta variable. Bien, entonces vamos a tener la constante por n, que es el exponente, por x a la n menos 1. Nos vamos al siguiente término. Usamos la fórmula del x a la n es el exponente, n por x a la n menos 1. Vamos a realizar las operaciones indicadas y hay que tener mucha atención aquí en los exponentes
porque ahora ya no le vas a restar, ahora le vas a sumar porque los dos números son negativos. Como te quedó el exponente negativo, lo vamos a regresar al denominador, nuevamente aplicando las leyes de los exponentes para que quede positivo. El signo de la fracción lo puedes dejar en el numerador, en la raya de la fracción o en el denominador, donde tú gustes. Habrá ocasiones en las cuales vas tú a utilizar el signo dependiendo lo que necesites para hacer algún artificio matemático. Entonces ya tenemos lo que es la derivada y pasamos el dx, el diferencial de la variable independiente, multiplicando a toda la expresión para obtener el diferencial. Entonces, esta es la derivada y acá tenemos lo que es el diferencial. Y nuevamente, no se te vaya a olvidar escribir los paréntesis. Vamos a hacer otro tipo de derivada usando otra fórmula, la regla de la cadena, por ejemplo, o de regla de la potencia. Puedes tener también un producto, es indiferente. El procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a poner ahora este binomio elevado a la quinta potencia. Entonces vas a tener un b a la n, la regla de la potencia o regla de la cadena. Como vas a necesitar la derivada de b, vamos a obtenerla por separado. Derivamos término por término. Tienes un x a la n, n por x a la n menos 1. Ya nos fuimos de manera directa. Derivamos el siguiente término, la derivada de x con respecto a ella misma es igual a 1. Ahora derivamos la función y. Y dice la fórmula que es n, que es el exponente, por b a la n menos 1 por la derivada de b. Lo voy a hacer acá abajo. Vuelvo a repetir, n, que es el exponente, por b a la n menos 1 y por la derivada de b, que es este binomio. Acomodamos la expresión. Aquí en este caso voy a dejar nada más indicada la derivada de esta manera. No voy a realizar este producto. Si quieres realizarlo tú en tu casa, lo puedes realizar, pero lo vamos a dejar escrito de esta manera, porque aquí lo que andamos obteniendo es el diferencial. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Entonces aquí la explicación es cómo determinar el diferencial o la diferencial. Ahora vamos a pasar el diferencial de x multiplicando, lo voy a escribir de este lado, y aquí tenemos el diferencial. A diferencia de los ejercicios anteriores, aquí no es necesario poner otro paréntesis porque tienes aquí unos productos. Entonces, si tú dejas el diferencial escrito sin paréntesis, pues no pasa nada. Se entiende que está multiplicando al igual que este 5. Si tú quieres ponerlo con un paréntesis, lo puedes
poner. Si no, de esta manera es correcto. Bien, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a obtener la derivada de b por separado, también tenemos un b a la n, pero si tú observas, ahora tenemos una constante y vamos a obtener la derivada de b por separado, que en este caso va a ser igual a 1. La derivada de x con respecto a x, 1, y la derivada de 1, como es constante, 0. Derivamos y. La constante multiplica a la derivada de la variable. La constante por n, usando la fórmula del b a la n, regla de la cadena o regla de la potencia, como gustes llamarle. Constante por n por b a la n menos 1 por la derivada de b, que en este caso es 1. Multiplicamos los monomios, va a ser igual a 15, y el exponente será igual a 4. Esta es la derivada. Vamos a pasar el diferencial de la variable independiente multiplicando para obtener el diferencial de la función propuesta. Igual que en el ejemplo anterior, aquí ya no vamos a escribir el diferencial con paréntesis. ¿Por qué? Porque tienes un producto. En los ejemplos anteriores escribíamos los paréntesis porque tenías un binomio. Haz de cuenta que a este binomio o trinomio, etcétera, se estaba multiplicando por el diferencial de x, entonces ahí sí era necesario escribir los paréntesis. Bueno, nos vemos hasta un próximo video y muchas gracias por tu atención.